Bienvenidos a Historias Bíblicas, Fe que Transforma. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida desde otra perspectiva. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un desafío. Y te pregunto, ¿qué harás con tu dolor? José nos muestra que lo que parecía derrota, puede convertirse en destino. Antes de comenzar este mensaje, quiero que te dé un minuto para respirar. Para bajar la velocidad y abrir tu corazón. Porque la historia que estás por escuchar no es un simple relato bíblico. Es un mensaje vivo. Una historia que toca el dolor humano, la traición, la injusticia. Pero también la esperanza, la restauración y el propósito eterno. Una historia sobre dolor, traición, pérdidas. Pero también sobre sueños, restauración y propósito. Hoy hablaremos de José, hijo de Jacob. Un joven que pasó del pozo al palacio, de las lágrimas a la honra, del rechazo de sus hermanos, al cumplimiento de un destino divino. Y antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que hoy necesita esperanza. Y al final, quiero que me digas en los comentarios con qué parte te identificaste más. Porque así tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a miles de personas que hoy están luchando en silencio. Y mientras escuchas esta historia, guarda esta pregunta en tu corazón. ¿En qué parte de la vida de José me veo reflejado hoy? Al final, te pediré que lo escribas en los comentarios para que este mensaje llegue a miles de personas que hoy necesitan esperanza. Ahora sí, comencemos. La historia de José comienza en Génesis capítulo 37, donde vemos que el favor de Dios provoca envidia en otros menos favorecidos. La Biblia dice que José tenía 17 años. Un joven lleno de sueños. Su padre Jacobo lo amaba más que a sus otros hijos. No porque José fuera perfecto, sino porque Jacob veía en él algo especial. Algo que Dios mismo había depositado en su vida. Jacobo le hizo una túnica de muchos colores. Un símbolo de honra. Un símbolo de identidad y de propósito. Pero esa túnica encendió el odio en los corazones de sus hermanos. El favor de Dios para José provocaba envidia en sus hermanos. La Biblia dice en Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Aquí ya vemos el primer mensaje. Cuando Dios marca tu vida con propósito, otros pueden reaccionar con rechazo. José no buscó ser favorito. No pidió tener sueños ni pidió tener una túnica especial. No pidió que Dios lo escogiera. Pero Dios lo escogió, y eso desató una batalla espiritual y familiar. José sueña y sus sueños despiertan odio. Sueña con gavillas que se inclinan ante él. Sueña con estrellas, el sol y la luna inclinándose. No eran sueños de orgullo. Ni eran fantasías humanas. Eran revelaciones de Dios. Su error fue compartir sus revelaciones. Porque cuando las compartió, sus hermanos le tuvieron aún más envidia. Hay personas a las que no puedes contarles tus sueños. No porque sean malos, sino porque no tienen la madurez espiritual para comprenderlos. Los hermanos de José no odiaban sus sueños. Odiaban la posibilidad de que Dios hiciera algo grande con él. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos. Fue con buenas intenciones. Fue con corazón limpio. Pero ellos lo vieron de lejos, y antes de que José llegara, dijeron: ahí viene el soñador. Génesis 37:19. Ese día decidieron matarlo. Sí, matarlo. El pecado de la envidia los convirtió en enemigos de su propio hermano. Pero Rubén intervino, y en lugar de matarlo, lo echaron en un pozo vacío. José pasó del amor de su padre a la oscuridad de un pozo. De tener un hogar a estar en un pozo. Y aquí viene una verdad espiritual. A veces el proceso para llegar a tu propósito comienza en lugares oscuros. Cuando José estaba en ese pozo, indefenso, sus hermanos vieron a unos ismaelitas y dijeron: vendámoslo. Y lo vendieron como a un simple esclavo, por 20 piezas de plata. José fue arrancado de su familia, de su tierra y su futuro. Imagina el dolor, la confusión, el sentimiento de abandono y la traición. Pero la Biblia añade una frase que lo cambia todo. Y Jehová estaba con José. Génesis 39:2. Dios estaba con él en el pozo. Dios estaba con él siendo vendido.
Dios estaba con él en el camino hacia Egipto. Aunque José no lo veía, Dios ya estaba guiando su destino. José llega a Egipto y es vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y la Biblia dice en Génesis 39:2. Y Jehová estaba con José, y lo hizo prosperar. Aquí hay algo profundo. Cuando Dios está contigo, prosperas aún en la tierra equivocada. Entonces Potifar identificó que había algo especial en él. No era carisma, ni era talento solamente. Era el favor de Dios. Potifar lo puso sobre toda su casa. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, viene la prueba más dura. La esposa de Potifar intenta seducirlo. José se niega. Se mantiene firme. Y por hacer lo correcto, por honrar a Dios, por alejarse del pecado, termina preso injustamente. A veces obedecer a Dios no te evita problemas, pero te evita perder tu propósito. José, el joven de sueños divinos, ahora está en una cárcel egipcia. Y Dios sigue escribiendo la historia de José. Incluso estando José en la cárcel, la Biblia vuelve a decir en Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia. Dios sigue escribiendo su historia, y José es promovido dentro de la cárcel. Dios le da gracia. Dios le da influencia. Y le da autoridad. En esa cárcel, José interpreta los sueños del copero y del panadero. El copero promete recordarlo y ayudarlo, pero, como todos, se olvida. 2 años pasan. 2 años de silencio. 2 años sin respuestas y sin ver cumplimiento. Sin embargo, Dios no estaba retrasado. Estaba preparando el momento perfecto. Un día, Faraón tiene 2 sueños que lo inquietan profundamente. Ni los magos, ni los sabios, ni los encantadores pueden interpretarlos. El palacio entero está en confusión, pero nadie entiende su significado. Y en ese momento, cuando todo parece imposible, el copero recuerda algo que había olvidado por 2 años. Hoy me acuerdo de mis faltas. Hay un joven hebreo, un esclavo, que interpreta sueños con exactitud. Ese joven era José. Es cuando entonces, José es llamado apresuradamente. Un día estaba olvidado, y al siguiente es levantado por Dios. Lo sacan de la cárcel. Lo afeitan, como era costumbre egipcia. Lo visten con nuevas ropas. Y lo presentan ante el hombre más poderoso del mundo. Y de repente José, después de haber pasado el pozo y la cárcel, llega al palacio. Faraón le explica sus sueños. Y José dice una frase que demuestra su corazón. No está en mí, Dios será el que dé respuesta. Génesis 41:16. Y entonces Dios le revela la interpretación. Vendrán 7 años de abundancia. Y luego, 7 años de hambre en toda la tierra. Y aquí pasa algo que cambia todo para José. Se manifiesta su disposición a dar más de lo que se le pide. José no solo interpreta el sueño. José propone una estrategia, un plan, una visión. Un joven que venía de la prisión está dando ideas que salvarán naciones enteras. Faraón se queda asombrado. Y dice en Génesis 41:38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En ese mismo instante, José pasa, de esclavo a convertirse en gobernador de Egipto. De ser un prisionero olvidado a convertirse en un príncipe. De ser un hombre rechazado a convertirse en un guía de naciones. Del dolor más profundo al destino que Dios preparó desde antes. Los 7 años de abundancia pasan. Y llegan los años de hambre. No solo Egipto, toda la tierra entra en crisis. Y así se ve el cumplimiento del propósito de José. Las familias tienen hambre. Las ciudades claman. Y los pueblos se derrumban. Pero Egipto tiene provisión. Porque José había escuchado la voz de Dios. Mientras el mundo se debilita, José gobierna con sabiduría. Jacobo, su padre, escucha que hay alimento en Egipto. Y envía a sus hijos a comprar comida. Sin saber que quien gobernaba era José. Cuando los hermanos entran, se inclinan delante del gobernador. No lo reconocen. José está afeitado, vestido como egipcio, y habla a través de intérpretes. Pero José sí los reconoce a ellos. Y el dolor del pasado golpea su corazón como una ola que nunca murió. La Biblia dice que José lloró muchas veces. Lloró al verlos, lloró al escucharlos,
lloró al recordar el pozo, lloró al recordar que lo vendieron. Hoy, aunque Dios te haya levantado, el pasado puede doler, pero José no buscó destruirlos. Ni buscó venganza, ni devolverles el daño. José buscó restauración. Quería ver si habían cambiado, si ahora tenían compasión, si ya no eran los mismos jóvenes fríos que lo vendieron. José les habla con dureza para probarlos. Les pregunta por su padre Jacobo. Les pregunta por su hermano menor, Benjamín. Les devuelve el dinero escondido, los envía, los trae nuevamente. Todo para ver si esta vez protegerían a Benjamín, o si lo abandonarían como lo abandonaron a él. Y cuando Judá ofrece su propia vida para salvar al joven Benjamín, José entiende. Han cambiado. Sus corazones ya no son duros como antes. Y entonces llega la escena más emocional de toda la historia. Génesis 45:1 dice: Entonces José se dio a conocer a sus hermanos, y alzó su voz llorando. No pudo más. El llanto rompió años de silencio. Sus sirvientes escucharon. Todo Egipto escuchó. Y José, temblando de emoción, les dijo: Acercaos ahora a mí. Y cuando ellos se acercaron, José les dijo palabras que solo un corazón sanado por Dios puede pronunciar. No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Génesis 45:8. Cuánta grandeza tenía su corazón. Qué madurez. Qué revelación. José entendió algo que tú también debes entender. Lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo usó para levantarte. Lo que te causó lágrimas, Dios lo convirtió en preparación. Lo que parecía un final, era el comienzo del propósito. Cuando Jacobo escucha que su hijo José está vivo, no lo cree al principio. Pero cuando ve los carros y la provisión enviada desde Egipto, su espíritu revive. Génesis 45:28 dice: Basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Jacobo viaja a Egipto. José corre hacia él. Lo abraza. Llora largamente sobre su cuello. Años de dolor, sanados en un abrazo. Cuando Jacobo muere, los hermanos vuelven a temer. Ahora que papá murió, José nos va a hacer pagar. Pero José les responde con una de las frases más profundas de toda la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Es el resumen perfecto de su vida. Todo fue dolor. Pero en las manos de Dios, ese dolor se convirtió en destino, en propósito, en restauración. La vida de José nos enseña que Dios usa el pozo para llevarte al palacio. Dios usa la traición para empujarte al propósito. Dios usa la injusticia para formarte. Dios usa el dolor para prepararte. Lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo usará para engrandecerte. Tu historia no termina donde fuiste herido. Tu historia comienza donde Dios te llama. Nuestra oración. Señor, venimos delante de ti como José. Con heridas, con pérdidas, con recuerdos difíciles, pero también con esperanza. Toma nuestro dolor y transfórmalo. Toma nuestro pasado y redímelo. Guíanos hacia el propósito que has preparado. Enséñanos a confiar. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a ver tu mano aún en los momentos más oscuros. Así como estuviste con José en el pozo, en la cárcel y en el palacio. Quédate con nosotros todos los días. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Si este mensaje te bendijo, dale like y compártelo para esparcir la palabra de Dios. Somos Das Plenitud Vida. Decreta con propósito. Administra con sabiduría. Siembra con generosidad.